de simple past, ¿ok? Porque nosotros ya anteriormente hemos visto el pasado simple, ¿verdad? Yes, lo hemos trabajado, hemos hecho nuestro videíto, hemos hecho nuestros ejercicios, todo con el pasado simple. ¿Cuál es mi pasado simple? Pues los verbos regulares, los verbos irregulares, ¿te acuerdas? Yes. También hemos visto el pasado continuo, ¿cierto? I was watching TV, you were sleeping, etcétera, ¿no? Yes, eso también ya lo hemos visto. Entonces, hoy en la clase lo que vamos a hacer es juntar estos dos tiempos, los vamos a enfrentar en un versus, ¿ok? De hecho, no es tanto así un enfrentamiento, pero es el uso que le damos a estos tiempos, ¿no? Para ser un poquito más específicos cuando narramos algo, ¿sí? A ver, te voy a compartir. Tú presta bastante atención, ¿ok? Si tienes alguna duda, pues pregunta sin temor, con confianza. Yes, this is the past continuous versus the simple past. Tengamos en claro qué cosa era el pasado, el pasado simple, ¿no? The simple past are actions that started and finished in the past, ¿verdad? El pasado simple son acciones, actividades, cosas que se realizaron, pero que comenzaron en el pasado y que terminaron también en el pasado. O sea, que están terminadas esas acciones, ¿ok? Finished actions. En el pasado, porque podíamos utilizar, por ejemplo, yesterday, ayer, el año pasado, last year, last month, hace 5 minutos, hace 20 minutos, etc. Actividades que realizaste en el pasado y que las terminaste también. O sea, que ahorita ya no tienen nada que ver con el pasado. Ese es el pasado simple. Let's go. ¿Cuál es la forma para que no te vayas a confundir, no? Siempre un sujeto, un verbo, por ejemplo, I played football yesterday, ¿no? Mi sujeto es I, verbo played, football, ok, yesterday sería mi complemento. Yes. O por ejemplo, you cooked dinner last night. ¿No? You cooked dinner. Siempre un sujeto, un verbo y un complemento para que acompañe. Yes. What is the past continuous? The past continuous are actions that were taking place in a specific time in the past. Se nos está uniendo un compañero más, good, ¿no? Son acciones, también las dos son acciones, actividades, cosas, pero que se estuvieron realizando. O sea, cuando yo utilizo el continuo, o sea, el ing, es porque me estoy enfocando más que nada en la acción que se estuvo realizando, más que en el resultado, ¿no? El pasado simple es más que, busca más un resultado, pero el pasado continuo se enfoca en que yo estuve haciendo una acción repetidamente o por un periodo de tiempo, ¿no? Y lo hice en un momento específico, en la mañana, en la tarde, en la noche, o a las 3, a las 5, a las 9, etcétera. ¿Sí? ¿Y cuál es la estructura? Acuérdate que vimos el sujeto I, por ejemplo, el verbo to be, yes, pero en el pasado, o sea, el was o el were, yes, y el verbo con ing, o sea, I was watching TV. You were having dinner. She was studying, ¿no? Entonces se cumple que tiene un sujeto, el verbo to be en pasado y el verbo con ing. ¿Te das cuenta que las estructuras son distintas? Son distintas, ¿no? Aquí es simplemente sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo to be, verbo con ing y un complemento. ¿No? Tenlo en cuenta para que más adelante puedas descartar si es que hay alguna pregunta sobre la estructura. Ahora sí, vayamos a los dos juntos, ¿no? A esto se le llama the narrative tense, el tiempo narrativo. ¿Por qué? Pues porque al juntar estos dos tiempos, el pasado simple con el pasado continuo, el producto es una oración un poco extensa, pero que me explica qué cosa estuvo pasando en determinado momento. ¿Ok? Por eso justamente juntamos estos dos tiempos. Dice, we use this structure to describe an action that was in progress. Cuando decimos que estaba en progreso, quiere decir que esa oración que estaba en progreso es la que estaba sucediendo, la que estaba siendo realizada. ¿Ok? When another action interrupts, ¿no? Cuando, esta palabra when es clave aquí, when another action interrupts, ¿no? Una acción que se estaba realizando, ¿ok? Cuando otra acción entró en juego y la interrumpió. Entonces,
escúchame bien. La acción que se estaba realizando es la que va a ir con la estructura del pasado continuo, ¿ok? Esta es la acción que se estaba realizando. ¿Qué acción misma? Cualquiera. Puede ser, por ejemplo, I was watching TV, I was sleeping, I was eating. Cualquier acción que se estuvo realizando, por lo tanto va a ir con el ing, cuando dice una acción interrumpe, ¡pam!, se cruza, ¿no? Tú ves que esto está yendo así, 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 y ¡pum!, se cruza otra acción. En este caso, la acción que se cruza es la acción que va en pasado simple, ¿sí? E interrumpe la acción que yo estaba realizando. Por ejemplo, pónganse en esta situación. Yo estaba durmiendo cuando tocaron la puerta. Entonces yo estaba durmiendo, estaba haciendo una acción, ¿cierto? Que era dormir, pero lo estaba haciendo por largo tiempo, por supuesto. Yo estaba durmiendo cuando... Entonces me tuve que despertar. Se interrumpió la acción que yo estaba haciendo. ¿Te das cuenta? Otra, yo estaba de repente comiendo, o bien comiendo y viendo televisión, cuando se escucha ring, 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 me llaman por teléfono. Entonces, ¿yo qué hago? Paro mi acción, se interrumpe mi acción y tengo que contestar, ¿cierto? Entonces he narrado un momento de algo que me pasó. De esa manera utilizamos el pasado continuo con el pasado simple, o sea, los enfrentamos de modo que uno se estaba realizando y viene la otra acción y ¡pum!, corta esto, se interrumpe, ¿sí? Muy bien, te muestro algunos ejemplos. Tenemos aquí el past continuous y por el otro lado tenemos el simple past, ¿no? Y los dos lo vamos a unir con el when, que significa cuando. Por ejemplo, Jack was reading a book. ¿No? Obsérvalo, he was reading a book. Esta es la acción que él estaba realizando en un tiempo prolongado, porque para leer tú no tomas un segundo, tú lees pues 10 minutos, media hora, 2 horas, ¿no? Algo que puedes hacer en largo tiempo. Entonces, esa es la acción que él estaba realizando. He was reading a book. Y aquí viene la acción que va a interrumpir esto. When the phone rang. Cuando el teléfono ring, sonó. Entonces, esta acción, que es de phone rang, viene a interrumpir la actividad que él estaba realizando. Entonces, se enfrenta, ¿no? Yes. Y esto lo podemos utilizar para narrar distintas cosas. John was reading a book when the telephone rang. Otro ejemplo. Dice, observa, ¿no? Tenemos aquí una persona y también el teléfono de nuevo, ¿no? He was having a shower when the telephone rang, ¿no? He was having a shower. Esta parte, te das cuenta que está en pasado continuo. Nos indica que él estaba realizando esta acción, se estaba bañando, he was having a shower, when sucedió otra acción que interrumpió, porque luego de repente tuvo que salir de la ducha, o apagó cerró la llave, ¿no? Para escuchar o para responder, eso no nos dice, pero eso uno lo puede, pues, sobreentender de repente o imaginarse, ¿no? Pero lo importante es que nos narra este momento. He was having a shower when the telephone rang. ¿No? Y podemos seguir con la oración. Then he stopped having a shower. He answered the phone. It was his mother. His mother had an accident. He was very worried. Podemos continuar con la historia, pero, ¿no? Te das cuenta que se puede generar una historia a raíz de esta oración. ¿Sí? Another example. She was sitting in the park. Esta es la acción que ella estaba realizando. Estaba sentada, ¿no? She was sitting in the park, maybe watching two people playing, maybe reading a book, who knows. She was sitting in the park when the rain began. Cuando la lluvia comenzó. Entonces, ella estaba haciendo una acción, estaba sentada, ¿no? En el parque. Cuando la lluvia inició. Entonces, está sentada en el parque y comenzó la lluvia, de repente ella se paró y se fue, ¿no? Entonces se interrumpió la acción que en un principio ella estaba haciendo, que era estar sentada, ¿cierto? Bien, entonces observa tú que siempre la estructura es la misma.
hay una oración que está en pasado continuo. Vamos a subrayar. ¿Cuál es, Miss? ¿Cuál es el pasado continuo? ¿Cómo yo lo puedo identificar? Pues para que observes que es la oración efectivamente un pasado continuo, primero tiene que tener el verbo to be, ya sea was o were, dependiendo del pronombre. Y segundo, que tiene que tener un verbo con ing. Así yo ya sé que esto es pasado continuo. Y el pasado simple, a diferencia, tiene solamente un verbo y este verbo va en pasado, ya sea regular o en este caso began, que es un verbo irregular, es el pasado de begin, ¿ok? Y siempre el when, esta palabra que es clave, ¿ok? Va a ir delante del pasado simple. O sea, siempre que veas el when, quiere decir que esta oración, la que le sigue, es pasado simple. Por lo tanto, la otra tiene que ser pasado continuo, y para que tú te des cuenta, ¿no? Vamos a ver siempre dos oraciones, una en pasado continuo y otra en pasado simple. Pero donde está el when, ya, ese me ayuda a saber que esa es la parte que va en pasado simple. Y la otra, por lo tanto, tendrá que ir en pasado continuo. Yes. ¿Cómo vamos por ahí? Claro, más o menos. Está un poquito enredado. What do you think? Tell me, please. Any comments? Any questions? Anything, comenten con confianza, escriban, hablen. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Confuso? ¿Fácil? So. Todo claro. Excelente. ¿Alguien más? Si tienen dudas, se puede repetir, chicos, con confianza, no hay problema, porque luego vienen los ejercicios para que todos podamos participar. Yes. Ok, hasta ahora todo bien. Ya. Cuando hay alguna duda, no tengan problema en preguntar, ¿ok? Seguimos. Otro ejemplo, dice, she was reading a book, no? Look at the picture. She's in an office, maybe at work, ¿no? De repente está en la oficina o en el trabajo, yes? Y tenemos la oración. She was reading a book when the client arrived, ¿no? ¿Qué estaba haciendo ella? She was reading a book. Tengo aquí mi oración en pasado continuo que me dice lo que ella estaba haciendo por un largo tiempo. She was reading a book, estaba leyendo su libro. When, y ahí viene la acción que va a interrumpir. When the client arrived, ¿no? Cuando el cliente llegó. Obviamente, si tú estás leyendo y estás en tu trabajo, si llega un cliente ya no puedes seguir leyendo como si no hubiera nadie, ¿no? Tienes que parar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bla, 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 ¿no? Entonces se interrumpió la acción, ¿sí? Eso tiene que estar claro. La acción que tú estás realizando va en pasado continuo, con el ing, ¿sí? Hasta que llega otra acción que interrumpe lo que tú estabas haciendo. Yes. Muy bien. Tenemos un ejercicio. Pero antes del ejercicio, quiero pedirte que tú utilices así con tu imaginación, utilizando los verbos que tú tengas en tu banco de vocabulario, dame una oración que se parezca a esta. O sea, de una actividad, puede ser sobre ti, ¿no? I, comienza con I, de una actividad que tú hayas estado realizando y que algo pasó, utiliza el when, ¿no? When, y se interrumpió tu acción. Yes. Cualquier actividad, ¿no? Por ejemplo, yo estaba viendo televisión cuando mi mamá llegó, yo estaba leyendo cuando me llamaron, yo estaba estudiando cuando se prendió la televisión, no sé, algo, ¿no? Una oración sencilla utilizando esta estructura. A ver, todos lo enviamos por el chat. No tienes que cambiar mucho, seguir la misma estructura. Lo que vas a cambiar es el sujeto, claro. Habla de ti, I. El was se queda ahí. Cambia el verbo. En vez de decir reading, puede ser watching, sleeping. ¿Qué más? Walking, running, playing. Por aquí tengo una. He was playing video games when his mom called. Yes, ¿no? He was playing video games. Imagínate a alguien que está jugando. When his mom, cuando su mamá, porque era él, when his mom called him. Cuando le dijo, Arturo, ven acá. ¿No? Y ya tuvo que dejar de jugar y ir donde su mamá. Muy bien, buen ejemplo. I was
Dancing, yes, ese was dancing, ok, con el verbo con ing. I was dancing when my mom arrived. Yes, de repente tú estás bailando tu TikTok, haciendo tu videito, y tu mami abrió la puerta y llegó, ¿no? Entonces, oh, yes, good, good. I was playing when my mom called me. Good, I was playing, de repente estás jugando, ¿no? Pues algún deporte, haciendo algo, y tu mamá te llamó y se interrumpe tu acción. Good. I was watching TV when, déjenme ver aquí. I was watching TV when the power, good, when the power went out. ¿Qué significa esto? Estaba viendo televisión when the power means the electricity went out. Cuando hubo un apagón, cuando se fue la luz. Yes, eso me pasó el lunes, creo, 2 veces se fue la luz en mi casa, imagínense. Yes. ¿Qué más? I was playing the guitar when my mom told me to come. Good. I was playing the guitar. Esa acción estaba realizando when my mom told me to come. Come here, come here. Yes, me llamó mi mamá. Entonces tengo que parar esa acción. Yes. I was, ¿qué más, qué más? I was drawing when my mom arrived. Good, ¿no? Yo estaba haciendo algo. I was drawing, estaba dibujando when my mom arrived, cuando llegó mi mamá. Good. I was watching TV when the cell phone, I was watching TV without a cell phone. Could be, I was watching TV es correcto, estaba viendo televisión when, puede ser the cell phone rang, ¿no? Cuando el teléfono sonó. Yes. También puede ser, I was watching TV when somebody, alguien, knocked on the door, ¿no? Está viendo en la tele cuando alguien tocó la puerta. Entonces, tengo que interrumpir esta acción para ir a ver, ¿no? ¿Qué sucedía? Yes, very good, muy bien, buenas oraciones. Yes, siempre recordemos mantenernos dentro de la estructura, o sea, siempre una parte de la oración va a ir con ing, verbo to be y verbo con ing, y la otra en el pasado simple. Yes. Ahora sí, pasamos a algunos ejercicios. Por ejemplo, aquí, exercise number 1. A ver, ¿qué viene a tu mente? Mira, es una chica, acá está la tele, está comiendo también sus papitas, ¿no? Está muy cómoda ella. Y la mamá va a abrir la puerta. O sea, la mamá ha llegado, ¿no? ¿Qué oración sacas tú a partir de esta imagen? Es lo mismo. Ahora ya no hablamos sobre ti, entonces comienza con, de repente, she, ella, la acción que se estaba realizando primero, ¿no? ¿Qué estaba haciendo ella? Yo puedo decir, por ejemplo, ella estaba viendo televisión, o ella se estaba riendo, o ella estaba comiendo papitas. Cuando, ahí viene la acción que se interrumpe porque llega la mamá, ¿no? Cuando su mamá llegó, puedo decir, o cuando su mamá abrió la puerta, ¿no? She was watching TV when her mom arrived. Yes, y ese arrived hay que ponerlo con D al final porque es pasado, ¿cierto? Para que se cumpla esta estructura, yes. Good. Any other example? ¿Otro ejemplo? Miss, ¿lo puedo cambiar? O sea, puedo poner primero, la mamá llegó cuando ella estaba viendo televisión. Yes, o sea, tú lo puedes también invertir, ¿no? The mom arrived, no cambia para nada en la estructura, o sea, cambia el orden, pero las estructuras se mantienen. The mom arrived when she was watching TV. Dice, she was watching TV when her mom arrived. Good. Yes, y el arrived con D. Muy bien. He was watching TV when his mom opened the door. Very good. Ahí está, esa oración perfecta. Was watching, ¿no? En pasado continuo. Y opened the door en pasado simple. Very good. That's right. Entonces siempre podemos comenzar la oración con el pasado continuo o invertirlo, pero siempre el when va a ir con el pasado simple. Eso sí, ¿no? She was watching television when her mom... Excellent. She was watching television where her mom arrived. Yes, y ese arrived con D. Muy bien, porque está en pasado. Very good. Pasamos a otro. A ver. A ver, dice, she was watching a movie when, ahí faltó solamente el when her mom arrived. Yes, ahí en esa última oración solamente faltó el when, porque el when va a venir a unir esos dos tiempos.
Ok, look, tenemos aquí a dos personas y están conversando, talking, ¿no? O speaking, si deseas, yes. Y al otro lado se ve que, ¡pum!, dos carros se han chocado. ¿Cuál es el verbo chocar, Miss? El verbo chocar es crash, crash, así como suenas. No como crush de my crash, ¿no? No, sino crash con A. C-R-A-S-H, crash. Tal como suena, crash. Yes. Entonces vemos aquí que ellos, porque son dos, estaban hablando, están conversando cuando puede ser que sucedió un accidente o cuando dos carros se chocaron, ¿no? Depende de ti. A ver, dice, they were sitting, good, ¿no? Están sentados, they were sitting in the bank. Yes, claro, banco, en este caso, ese banco es de dinero. Puede ser the bench, o they were sitting solamente, ¿no? When the cars hit, yes, very good, buena. When the cars hit, ¿no? Cuando los carros, ¡pum!, se golpearon, ¿no? Blood, dice por aquí, sangre en todas partes, yes, no, espero que no. They were talking when the, good, very good, solamente ahí hay que cambiar el they, hay que poner they, were, porque el they va con were, ¿no? Acuérdate que el was o were. Si es they, es were. They were talking when the cars crashed. Very good. Y crashed con ed, porque es pasado. Yes. Ahí viene otra. They were talking when two cars collided. Ah, I like that verb. Collided también significa chocarse. Very good. They were talking when two cars collided. They were talking when the cars collided. Very good. Yes. Muy bien. They were eating when the cars crashed. Yes, puede ser que hayan estado comiéndose una hamburguesa, sentaditos ahí, y the cars crashed. Solamente hay que ponerle a ese crash un ed para que quede el tiempo en pasado. ¿Ok? They were chatting, good, when two cars collided. Good, yes. Entonces aquí tu imaginación te va a poder hacer que tú le pongas distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, they were chatting happily, están conversando alegremente, ¿no? When two cars collided, because, ahí le puedes seguir aumentando, because one of the drivers was drunk, ¿no? The other was sleeping, I don't know. Pues, y ahí comienza una historia, ¿no? Entonces, es bien importante esa parte. They were chatting in the park, muy bien, ahí le agregaron in the park, when there was a crash, muy bien, when there was a crash. En este caso lo ha tomado como un sustantivo el crash, porque también es un choque. There was a crash, hubo un accidente, un choque. Very good, I like that sentence. They were talking when the cars crashed. Yes, no te olvides ponerle al car una S, porque son dos carros, ¿no? They were talking when the cars crashed. Excellent. Y están construyendo pequeñas historias. Good. A las que tú les puedes aumentar. Por ejemplo, ahí les han aumentado en el parque, ¿no? Están conversando en el parque. Se chocaron los carros, han usado distintos verbos, el crash, el collided, hit, ¿no? Y todo está muy bien. Very good. Una más. Exercise number 3. ¿Qué tenemos? Algo parecido, pero en este caso, la primera parte, vemos que una chica o un chico, creo que está pues lavando su carro, ¿no? Limpiando el carro, yes. Y por atrás se ve que de nuevo dos carros se han chocado. Entonces, ¿cuál sería tu oración? Aquí va a variar un poquito, pero ya tienes varias ideas. Tienes el verbo collide, tienes el verbo hit, el verbo crash, que los puedes utilizar. Y aumentarle un poquito más si deseas. Yes, entonces, ¿cómo sería esta oración? Apóyame a ver, Estefano. ¿Cómo sería esta oración? Yes, trata de manda tu oración. Marisabel, Nilton, Xiomara, Lucía, María, Bárbara, Milagros, Alejandro, Camila. A ver, manden su oración también. Todos, todos, todos. ¿Cuál podría ser la idea de esta oración, de esta imagen que estamos viendo? Por ejemplo, aquí me dicen, he was cleaning the car, yes, when the other cars crashed. Very good. Solamente al crash, aumentale ed, porque tiene que ser un verbo en pasado, ¿no? He was cleaning the car, good, when the other cars crashed. Good. He was washing the car, washing de lavar, ¿cierto? He was washing the car where the cars crashed. When the cars crashed, yes, when the cars crashed, correct.
He was cleaning the car when two cars collided. Very good. He was cleaning the car when their cars collided. Good, yes. He was washing the car when two cars collided. Excellent. I was washing the car. Yes, me pongo en el lugar del chico, ¿no? I was washing the car when two cars collided. Yes, very good. Uno más. He was cleaning his car when the cars crashed. Very good. Yes, entonces una sola imagen nos puede ir nos puede hacer fantasear, ¿no? Ponernos en la misma situación de repente. Incluso puedes poner, I was cleaning the car or washing the car when my neighbor crashed his car, ¿no? Cuando mi vecino de repente, tú le aumentas, ¿no? When my neighbor crashed his car against another neighbor. They were fighting. There was blood and shouts. No, tú ya le aumentas más cosas. He was washing the car when the cars collided. Very good. Yes, y así podemos ir inventando, chicos, más ideas. Muy bien, lo han hecho muy bien. Very good. Yes. Pasamos entonces a algo un poquito más sobre la estructura, ¿ok? Tenemos aquí algunas oraciones y quiero que me ayudes a completar, ¿sí? Vamos a completar. Observa que cuando tienes el when, ya eso te da una idea de que esta parte de aquí va en pasado simple y la otra parte, por lo tanto, tiene que estar en pasado continuo, ¿cierto? Por ejemplo, la primera me dan el verbo arrive. Arrive, que es llegar. Y el otro, write, escribir. Entonces, si esta parte de aquí está en pasado simple, ¿cómo sería? When I, pasado simple, o sea, sin ing, pasado simple, sencillo, verbo regular. When I, cuando yo llegué, very good, arrived. When I arrived, the teacher, ¿qué estaba haciendo el profesor? ¿Qué estaba haciendo? Ando, endo, quiere decir que esa acción se prolongaba, ing. Yes, pero no solamente writing, sino, recuerda que para que haya pasado continuo, tiene que haber verbo to be, ¿cierto? Y el verbo con ing. Verbo to be más el verbo con ing. Writing es correcto, pero antes de eso, tú tienes que aumentarle, yes, el was. The teacher was writing the summary, ¿no? Cuando yo llegué, el profesor estaba escribiendo el argumento, the summary, el resumen. Yes, good. Next one, number 2. He, y tienes el verbo cross, que significa cruzar. The road, la avenida, la pista. When, y aquí está el when, aquí. Quiere decir que esta parte de aquí es la que va a ir en pasado. Y te da el verbo see. ¿Cuál es el pasado del verbo see? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el pasado del verbo see? Ah, very good. So, muy bien. Entonces tú define cuál de ellos va en pasado continuo y cuál va en pasado simple. Si acá está el when, igual que acá, ya sé cuál parte, ¿no? Iría en pasado simple. Yes, dice, el, taratatata, la pista, cuando yo, y el verbo ver. A ver, identifíquenlo ustedes. ¿Qué quiere decir? Que donde está el when, tú vas a usar el pasado simple. Entonces aquí, en esta parte, tú tienes que usar el pasado del verbo sí. ¿Cuál es el pasado del verbo sí? Es el verbo so. So, como la película So, esa terrorífica fea. Yes, so. ¿Ok? Entonces, entonces, por lo tanto, si yo ya sé que aquí está el pasado simple, el otro, lógicamente, va a ir en pasado continuo. O sea, aquí tienes que tener el verbo to be y su pasado y su ing. Sería algo así. Uy, no salió. Yes. He was crossing the road. Él estaba cruzando la calle when I saw him. Cuando yo lo vi. Yes. Esa es la acción que él estaba realizando. He was crossing the road. Estaba caminando, cruzando, ¿no? La avenida. Cuando yo lo vi. When I saw him. Cuando lo vi. Yes.
La siguiente, antes que se nos acabe el tiempo. Why, esta es una pregunta. Why, ta, y tienes el verbo shout, que es gritar. Shout es gritar. At you, when y tienes el verbo wake, que es despertar. Bien, a ver, piénsalo. ¿Cuál de ellos? Imagínate esa situación en la cabeza. ¿Por qué? Dice, está preguntando. ¿Por qué ellos, a ti, cuando yo, y el verbo despertar? Piénsalo. Ah, they were shouting, very good. Why? Pero como es pregunta, el verbo va a ir primero. Why were they shouting at you? ¿Por qué ellos te estaban gritando when y ahora cuál será el pasado de wake? Ese creo que no lo hemos visto en nuestra lista, a ver si alguien lo conoce. Yes, of course I know, but let's see. Very good, woke.